Bendiciones, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Yo espero que muy bien. Yo espero que han levantado sanos. Y si tienen alguna dolencia, que sea el Señor ayudándoles, dándoles fortaleza para salir de ella y sanándoles. Quiero esta mañana tocar un tema que es importante en estos momentos de tantas divisiones y de tantas opiniones. La división entonces es el tema que vamos a tocar. La división en la iglesia. Y es que dividirse es muy fácil. Incluso teológicamente hay diferentes corrientes que dividen el pensamiento sobre Cristo, el pensamiento sobre la palabra. Y solamente el pensar diferente es causa de división. Solamente el querer hacer las cosas diferentes es causa de división. Y es porque muchas veces creemos que hay una sola opinión. Es el 1 o es el 2 y no tenemos en cuenta la opción número 3. ¿Sí? Uno puede ver en algunas imágenes cómo está dibujado en el piso un 6 y una persona está de un lado y otra persona está del otro lado. Uno está viendo un 6 y el otro está viendo un 9. ¿Quién tiene la razón? Y así se causan las divisiones por yo pensar diferente. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla sobre la división. Nos habla de la petición que Cristo hace al Padre sobre la división o sobre la unión de las personas que iban a llevar la palabra y de las personas que íbamos a creer. Vemos también en la palabra una división que hubo entre dos de los apóstoles, Pedro y Pablo. Vemos la referencia que Cristo hace sobre lo que pasa cuando un reino o una casa es dividida. Yo quiero que oremos entonces para que recibamos la palabra de Dios y en esta mañana pensemos en lo que debemos hacer como iglesia. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por este nuevo día, Padre. Te damos gracias porque podemos respirar, Señor. Te damos gracias porque estamos escuchando tu palabra, Señor, la cual, Señor bendito, nos ayuda, Señor, a caminar, a trasegar en esta vida, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Padre amado, a entender y a poner por obra tu palabra. Entonces veamos la petición. Primero veamos lo que pasa cuando un reino es dividido, y eso nosotros lo podemos ver en Lucas. En Lucas 11, del 17 al 18, cuando Jesús echa fuera un demonio, pero él hace aquí una afirmación y dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto lo dice Lucas 11, capítulo 11, versículo 17, y esto el evangelista dice que lo dice, el evangelista escribe que esto lo dice el Señor, esto lo dice Jesús, dando una verdad: una casa dividida contra sí misma cae. En Juan 17:20, y es el texto que vamos a tomar como dirección. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, el Señor hace una petición al Padre. Dice: mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, miren, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. El Señor en ese momento, hace 2000 años, estaba pidiendo por los discípulos y dice: no solamente por ellos, sino también por la gente del 2021, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Es normal, queridos hermanos, que tengamos divisiones y más en estas situaciones sociales, en estas situaciones políticas. Es normal que tengamos división de pensamientos, pero no es normal que la iglesia se divida por esto, como en tiempo de elecciones de alcaldía, como en tiempo de elecciones presidenciales. Todos estos actos sociales hacen que hayan divisiones o hayan pensamientos diferentes. Lo malo, queridos hermanos, es que haya división entre la iglesia, y el Señor lo dice: una casa dividida entre sí, una casa que se divida adentro, cae. La iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, la iglesia de Cristo cae si se divide. Y entonces dice el Señor, en Juan 17, 20, 23, le dice la petición al Padre: Señor, que estas personas de hoy, que van a creer más adelante por la palabra de los apóstoles, estén unidos. Que la gloria de Dios se manifieste en la unión. Que los demás crean por la unión. Nadie nos forza a pensar como otra persona, queridos hermanos. Nadie nos forza a pensar como yo pienso, o como piensa fulanito, o como piensa peranito. Nadie nos forza, cada quien tiene una opinión diferente. Pero es obra fatal, es una obra infernal que tú y yo nos dividamos porque yo tengo un pensamiento diferente a ti, sin tener una tolerancia, sin decir, ok, ese es tu pensamiento, yo pienso diferente, sin embargo yo te amo y vamos a estar unidos. Una iglesia no puede dividirse, la iglesia de Cristo no puede dividirse, la iglesia de Cristo tiene que andar en unión, y esa es la petición del Padre. Con motivo de que la gloria se manifieste en nosotros. Dice: la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios se manifiesta y se ve en la unión de la iglesia. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Colombia? Hay paros, hay protestas, hay pensamientos diferentes. Está derecha, está la izquierda. ¿Qué está pasando en el mundo? Queridos hermanos, nosotros no podemos dividirnos. Aunque hayan en algún momento discusiones, aunque en algún momento hayan pensamientos diferentes, usted y yo no podemos dividirnos. Y por último, quiero mostrar algo que pasó con dos apóstoles, Pedro y Pablo, que se los dije ahorita. Pedro y Pablo, personas que tuvieron pensamientos diferentes. Una persona reprendió a otra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con estas personas que estaban llevando la palabra, que estaban creando doctrinas que hoy tú y yo seguimos? Y vemos en Gálatas 2, 11 al 13, Gálatas 2 del 11 al 13, algo que hace Pablo. Pablo dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que instan a la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Dice Pablo que él tuvo que enfrentar a Pedro, decirle: Pedro, ¿qué hubo, hermano? Porque su proceder estaba mal, porque él pensó y él dijo: eso es hipocresía. La pregunta es: la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, estos apóstoles que estaban llevando la palabra, se dividieron. Ellos comprendían que en la unión se ve reflejada la gloria de Dios. En la unión de la iglesia se ve reflejada la gloria de Dios. Usted y yo podemos tener pensamientos diferentes, como lo tenía Pablo, como tenía Pedro. Podemos tener procederes diferentes, pero nosotros no nos podemos dividir. La obra de Cristo debe seguir. Y Pedro recibió esa amonestación o ese regaño. Pero ¿qué dicen los escritos de Pedro? ¿Estaba él enojado con Pablo?
Y en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 15 vemos algo y dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Escuche esto: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está Pedro reconociendo a Pablo como un apóstol, reconociendo que sus escrituras son verídicas, hablando de nuestro amado hermano Pablo, aquel que en algún momento tuvo una discusión con él, aquel que le llamó la atención, aquel que en algún momento le dijo: hey, lo que estás haciendo está mal. Pero jamás se dividieron, queridos hermanos. La iglesia de Cristo, amados hermanos, sin importar tu opinión y la mía, no puede dividirse. Debemos ser uno, como Cristo es uno con el Padre. Eso nos es dado a nosotros, a todos los que van a creer, como tú y yo creemos. Unámonos, querida iglesia, a orar. Unámonos a servirnos. Unámonos a servirle a otros. Unámonos en Cristo. Y no nos dejemos dividir por discusiones, por cosas que son pasajeras. Esto que está pasando hoy es pasajero. Es pasajero. Esto va a pasar. Pero Cristo jamás va a pasar. Y Cristo vive en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Perdónanos, Padre, si por nuestros pensamientos, Señor, nos hemos alejado de los hermanos, nos hemos dividido como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, como tu palabra dice, a ser unos, como tú eres uno con el Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a arreglar nuestras diferencias, Padre amado, sea cual sea, Señor. Las que han habido siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a arreglar nuestras diferencias para que nuestra casa y nuestra iglesia no caiga, Señor, sino que permanezca, Señor, en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos, que estén muy bien.